Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Cadena, soy estudiante de la licenciatura en Matemática de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy quiero mostrarle cómo realizar un simulador representando la órbita lunar por la cual se traslada un transbordador espacial. Para hacer esta simulación, tomamos del libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo de Stewart Recklin y Watson, página 170. Tomamos este ejercicio, el cual lo vamos a interpretar en el software de GeoGebra. Durante la realización de este ejercicio, obtuvimos, despejamos, calculamos las variables para hacer nuestra simulación. Ya por aquí, por este lado, tenemos la distancia del eje mayor, el eje focal, tenemos el eje menor, pero en este caso aquí está en cuadrado, nos toca sacarle la raíz para que nos dé el resultado simple. Entonces vamos a iniciar en GeoGebra, ubicamos GeoGebra y decíamos que tenemos el eje mayor, que equivale a igual a 12.6 a 12.06. Este eje mayor en el ejercicio nos daban unos datos donde nos decía que la órbita lunar pasaba en el perilunio a 68 millas y el apolunio a 195 millas. Como esos números los vi como tan grandes, entonces decidí simplificarlos a números decimales. Entonces tenemos que el perilunio 0,68, apolunio 1.95, el radio lunar también nos lo dieron por acá, decía que era 1075 millas, lo dejamos en 10.75 millas. Para hallar el eje mayor, tuvimos que sumar el perilunio con el radio y el apolunio con el radio. Luego esos dos valores se sumaron y nos dio como resultado la distancia. Este resultado es la distancia total entre los dos vértices. Y luego esa distancia se dividió entre 2 para que nos diera el eje mayor y al mismo tiempo nos da el centro. ¿Listo? Entonces ya tenemos que el eje mayor equivale a 12.06. Vamos por acá, que se nos convirtió en 12.06. Le damos enter. Listo. ¿Sí? El eje focal también lo hallamos, lo calculamos y ese restamos el apolunio, le restamos el perilunio y a esa resta la dividimos entre 2 y nos dio como resultado 0.63. Esta es la distancia que tiene el foco del eje central. Esta es la distancia que tiene el eje focal como tal, desde el punto central hasta el foco. 0.63. Entonces, .63, enter. Muy bien. Aún nos falta el eje menor y el eje menor también lo calculamos. Para eso utilizamos la ecuación b al cuadrado es igual a a al cuadrado menos c al cuadrado. Esta ecuación la despejamos y reemplazamos sus valores y como resultado nos dio
145.04. Este valor es el valor de b al cuadrado. Al tomarle la raíz nos queda en 12.04. 12.04 para el eje menor. El eje menor b es igual a 12.04. Ya con esos tres datos podemos hacer nuestra fórmula para calcular la órbita lunar y formar nuestra elipse. Entonces la fórmula es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, y eso es igual a 1. Y miren, ya aquí nos apareció nuestra elipse. Y desen cuenta ustedes algo. Aquí a simple vista miramos que no es una elipse sino una esfera, una circunferencia. Pero vamos a observar la distancia de los focos, de los vértices, que esos datos son los que nos van a mostrar si es o no es una elipse. Listo, aquí tenemos nuestra ecuación ahora sí. Esta ecuación le vamos a cambiar el nombre y le voy a colocar órbita o de órbita, y vamos a iniciar encontrando los focos. Para eso el software de GeoGebra nos facilita y buscamos entre la entrada foco, buscamos la opción de guía foco cónica, y recordemos que nuestra cónica es la órbita, la ecuación de la órbita. Y aquí tenemos ya nuestros dos focos. Recuerden que los focos, el eje focal desde el centro hasta el foco debe tener una distancia de 0.63. Entonces yo creo que ahí está más que claro que está 0.63. ¿Listo? Ahora vamos a encontrar el vértice. Al igual que con los focos, buscamos la palabra vértice dentro de la entrada y nos arroja la opción vértices cónica. Recordemos nuestra cónica, que es la ecuación, la nombramos como O, y aquí, mira, aquí está. Con eso nos damos cuenta que no es una circunferencia, sino que es una elipse. Mire que los vértices horizontales tienen una distancia de 12.06 y los verticales de 12.04. Son unas cuantas centésimas más pequeños, aunque se mira muy perfecto como una circunferencia, no lo es una elipse. Esa es la diferencia entre elipse y la circunferencia. Ahora nos falta nuestro punto centro. En la entrada buscamos centro de la cónica O, y ahí lo tenemos. ¿Listo? Aquí ya tenemos nuestra elipse. Ahora, en el ejercicio nos decía que la luna, el centro de la luna, el radio de la luna, estaba en uno de los focos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar nuestra luna y la vamos a posicionar en uno de nuestros focos. Vamos a acá, imagen, buscar. Aquí ya tengo una luna 3, abrir. Salió muy grande, vamos a borrarla. Por aquí tengo una más pequeña. Esta, control C.
Vamos a eliminar estos que ya no los necesitamos, esos puntos. Control B. Esta sí está mejor, más pequeña, fácil de manejar. Ahora para posicionarla damos clic derecho, propiedades, nos vamos a posición y aquí en posición, esquina 1, vamos a ubicarla en el foco C. Aquí en el foco C y aquí en el foco C. Uy, al parecer se me agrandó. Ay, perdón, me equivoqué. Mire mal y no era el foco C, sino es en el B. Ahora sí, foco B. El C era una vértice. Ocultamos y ya tenemos nuestra luna en posición. Mire que poquito o mucho la diferencia que hay entre que la luna esté en el eje central, en el centro como tal, y que esté en uno de los focos. Ahora nos falta nuestro transbordador. Para eso necesitamos situar un punto sobre nuestra elipse, sobre la órbita lunar. Aquí lo tenemos, punto I. Vamos a ponerle aquí, vamos a cambiarle por P. Le damos Enter. Listo, le cambiamos ya nuestro nombre. Y ahora vamos a buscar nuestra imagen. Le damos copiar. Y pegamos. Aquí tenemos nuestro transbordador y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la luna. La vamos a posicionar sobre nuestro punto P. Aquí sí es el P. P. La segunda esquina también la posicionamos sobre el punto. Y nuestra esquina 4 sobre el punto. Y centramos. Y ahí tenemos nuestro. Qué pena. Ay, ¿eso qué pasó? Listo. Gracias a Dios. Listo. Tenemos nuestro transbordador. Y mire el movimiento que hace nuestro punto, nuestro transbordador. Podemos disminuir o aumentar la velocidad de nuestro transbordador. Y como les decía anteriormente, de acuerdo al eje, al centro de la luna, cuando nuestro transbordador va por nuestro vértice D, el punto D, aquí nuestro transbordador está pasando más cerca de la luna que cuando pasa por el punto C. Otra cosa que les quería mostrar es que estos puntos los podemos crear como deslizadores, los podemos cambiar a deslizadores y también nos muestra otra perspectiva de nuestra elipse. Mire lo que pasa cuando cuando trasladamos los ejes. Mire, ese es el eje menor y mírelo cómo aumenta o disminuye. Y mire la posición de la luna. Lo mismo pasa con los vértices del eje mayor. A medida, mire cómo cambia, suben o bajan, cómo cambia de posición nuestra luna, los movimientos que realiza. Listo, y aquí tenemos nuestra elipse representando la órbita lunar. Espero que les haya gustado, que haya sido de mucho aprendizaje, muy dinámico, muy entretenido y que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.